Hola, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Vamos a revisar ahora el remedio contractual, cumplimiento forzado de la obligación. A propósito de este efecto de las obligaciones o remedio, como prefiera llamárselo, ha recibido diversas denominaciones. En este sentido, Baumonde apunta que se lo ha designado como una ejecución forzada. El cumplimiento forzado de la obligación es casi eso, dice la palabra. O en naturaleza, cumplimiento forzado, forzoso, naturaleza, también pretensión de cumplimiento específico, incluso entre sistemas que no tienen la misma raíz grande jurídica, como sucede entre Chile, Francia y España. No obstante, agrega todas las denominaciones apuntan a la posibilidad de que los ordenamientos continentales confieren al acreedor para obtener del deudor la conclusión de aquello que se comprometió y que no ha cumplido. La misma autora añade que la preocupación por precisar las voces con que alude este remedio es relativamente reciente, precisando que si lo que se intenta es enfatizar el análisis de esta medida desde la perspectiva sustantiva, en tanto derecho que faculta al acreedor para requerir aquello que sea establecido por regla contractual, posiblemente la expresión más apropiada sea el cumplimiento específico, fórmula que está configurada como concepto más restringido, excluyente del componente procesal que envuelven nomenclaturas como ejecución forzosa o cumplimiento forzoso, lo que representa con mayor propiedad tanto el ejercicio judicial de este derecho en sede ejecutiva como el efecto que se genera sobre la obligación respectiva. Pizarro, por su parte, proviene que el derecho a la pretensión específica supone necesariamente que el deudor no haya ejecutado la obligación o lo haya hecho en forma imperfecta. En ese sentido, lo que naturalmente implica que el acreedor esté en una severa insatisfacción. De ahí que el centro de atención se coloca a propósito de este remedio en forzar al deudor a cumplir. Sin embargo, atendido que ello no es siempre posible, aún queriendo en ciertos casos, debe recurrirse al pago por equivalencia, entendido como la sustitución en dinero de la correspondiente prestación imposible o incluso puede resultar imprescindible demandar adicionalmente la indemnización por el retardo en la ejecución y la reparación de los daños generados a consecuencia del incumplimiento. Por último, puede cobrar fuerza la resolución para deshacer lo acordado. Preguntándose acerca del lugar que debe ocupar el cumplimiento específico, el mismo Pizarro hace ver la controversia en torno al punto, advirtiendo sobre la tensión que exhiben los diversos modelos jurídicos. Así, mientras la jurisprudencia o doctrina, mientras la jurisprudencia y la doctrina francesa abogan por el cumplimiento específico, identificándola como la sanción fundamental, otros sistemas como el español o aquellos más cercanos al mundo anglosajón privilegian en cambio la indemnización de perjuicios, arrinconando la pretensión específica a casos muy limitados. Según advierte Vial, el derecho no concibe que se constituya una relación de obligación sin ir acompañada del propósito de cumplirla por parte del deudor y de exigirla por parte del acreedor. Por lo mismo, si se da en práctica una situación de incumplimiento, el derecho presupone que el acreedor va a reaccionar y que va a instar al deudor a que dé o haga o no haga lo que debe, pues por eso se constituyó la obligación, siendo el logro de la prestación o abstención debida lo que satisface el legítimo interés del acreedor. Como nadie puede hacerse justicia por sí mismo, el ordenamiento jurídico contempla la posibilidad de que el acreedor recurra a los tribunales para reclamar el cumplimiento de la obligación, de modo que el deudor sea compelido, esto es obligado por la autoridad de la justicia a cumplir lo que debe. El acreedor que así lo hace, el acreedor que así lo hace ejercer el derecho para exigir la ejecución forzada de la obligación, forzada porque el deudor no ha cumplido la obligación, voluntaria y espontáneamente, lo que determina que el acreedor se ve en la necesidad de recurrir al juez para que éste, prescindiendo de la voluntad del deudor, resuelva aquello a que la ley lo autoriza para que el acreedor pueda obtener la satisfacción de su crédito. La eficacia del principio de la fuerza obligatoria del contrato se vería seriamente disminuida, sino inexistente, si el acreedor no dispusiera de herramientas legales para obtener incluso por la fuerza el cumplimiento de lo debido. Por ello, si el deudor no cumple, el acreedor puede acudir al tribunal para que éste sea obligado a pagar en contra de su voluntad. El Código de Procedimiento Civil, que establece un procedimiento general, el de juicio ordinario, reglamenta como uno de los juicios especiales el denominado juicio ejecutivo, que contempla el procedimiento más ágil y expedito para que el acreedor pueda demandar la ejecución forzada de la obligación. Para ello, la ley requiere que el acreedor
cuente con un título ejecutivo, esto es un documento que deje constancia de la obligación en forma indubitable, mencionado en el 434, los instrumentos que tienen tal calidad, como son entre otros la sentencia firme, copia autorizada de la escritura pública, etc. En caso de que el acreedor no tenga un título ejecutivo, puede no obstante demandar al deudor según el procedimiento del juicio ejecutivo, si previamente hubiera preparado la ejecución, como dice el 435, lo que se logra por el reconocimiento que hace el deudor de su firma estampada en un documento o por la confesión de la deuda. Esas son las llamadas vías preparatorias del juicio ejecutivo. Un aspecto relevante es aquel que plantea el profesor Pizarro Wilson en orden a determinar si es posible limitar el ejercicio del derecho al cumplimiento específico, estableciendo condiciones más gravosas o simplemente excluyendo la posibilidad de exigirlo, dejando abierta solo la acción resolutoria o indemnizatoria. Nada impide, nos recuerda, la renuncia a la acción resolutoria, resultando menos evidente justificar que no pueda reclamarse lo que se pactó. En cierta medida, el deudor no estaría obligado, siendo solo responsable del incumplimiento, no podría exigírsele el cumplimiento, aunque sí existen consecuencias vinculadas a la inejecución, entendiéndose al deudor responsable. Es lo que ocurre, por lo demás, tratándose del pacto comisorio, calificado la cláusula resolutoria expresa. Si uno considera que el efecto resolutorio opera por la simple inejecución, no habría instancia o posibilidad para exigir el cumplimiento. Al operar la resolución con la prescindencia de la voluntad de las partes, resulta imposible demandar la prestación específica, salvo cuestionamiento de la resolución automática. Todavía, si consideramos el cumplimiento específico como un derecho o facultad, nada obsta a su renuncia en pleno ejercicio de la libertad contractual, siendo conforme al artículo 12 del Código Civil. Ahora bien, el procedimiento ejecutivo no contempla la ley, el procedimiento ejecutivo que contempla la ley es diferente según si la obligación es de dar, de hacer o de no hacer. El juicio ejecutivo de obligaciones de dar se encuentra regulado en el título primero del Código de Procedimiento Civil, mientras que el título segundo reglamenta las obligaciones de hacer y no hacer. ¿Qué pasa con el cumplimiento forzado de las obligaciones de dar? Bueno, la obligación de dar lógicamente que puede ser una suma de dinero, el acreedor se dirige directamente sobre el dinero para hacerse pago con él, o bien sobre los bienes del deudor para realizarlos y pagarse con el producto de la venta. O sea, finalmente el cumplimiento forzado es básicamente requerirlo, ¿no? Para que pague con bienes del deudor. Y ahí habíamos visto el derecho de prenda general, si la obligación es de dar una especie o cuerpo cierto, por el contrario, y esta se encuentra por del deudor, la ejecución forzosa se dirigirá a obtener la entrega de esta especie o al pago de la indemnización si no es posible. Para que proceda la ejecución forzada es necesario que concurran los siguientes requisitos. Ya habíamos dicho, adelantado, que título ejecutivo, los mismos de la acción ejecutiva, actualmente exigible, líquido liquidable, que no se encuentre prescrito. Si no reúnen estos requisitos, o sea, si no tengo título ejecutivo, puedo construir uno a través de lo que se llama las acciones preparatorias de la vía ejecutiva por la confesión de deuda o el reconocimiento de firma. Y si no tengo nada de esto, bueno, tengo que llamar a andar en un juicio ejecutivo para obtener una sentencia que también es título ejecutivo. ¿Cómo se hace con las obligaciones de hacer? Bueno, el 1553 dice que la obligación es de hacer el que el deudor se constituye en mora, el acreedor podrá pedir junto con la indemnización de perjuicios por la mora cualquiera de estas tres cosas. Uno, que se apremie al deudor a la ejecución de derecho convenido, que se le autoriza el mismo para hacer ejecutar a un tercero a expensas del deudor, o que el deudor le indemnice los perjuicios resultantes de la infracción del contrato. El procedimiento ejecutivo se haya reglamentado en el título segundo, libro tercero del Código Civil, del Código de Procedimiento Civil, 530 al 544, y para que proceda es necesario que exista un título ejecutivo, que la obligación esté determinada, que sea actualmente exigible y que la acción no se encuentre prescrita. Como se comprenderá, si el acreedor demanda indemnización de perjuicios, tendrá que hacerlo en juicio declarativo, pues el valor de lo demandado no puede constar en el título. Se requiere en tal caso de una sentencia firme que resuelva previamente la existencia y el monto de los perjuicios. O sea, básicamente si no tengo, ¿no? Título ejecutivo, tengo que hacer por juicio declarativo también. Cumplimiento forzado a la obligación de no hacer. En resumen, la obligación de hacer se resuelve, puede, ¿no? Cumplir forzadamente una obligación de hacer
a través de apremiar al deudor a realizarlo, a través de autorizarlo a realizarlo el acreedor pagándole un tercero expensa al deudor o básicamente convirtiendo en una indemnización compensatoria. El cumplimiento forzado de las obligaciones de no hacer, perdón, también se trata en un juicio ejecutivo. La obligación de no hacer se infringe en los casos en los que se hace lo que no se debió. La ejecución forzada, esto es el cumplimiento de la obligación de no hacer, solo procede cuando puede destruirse lo hecho y siempre que la destrucción sea necesaria para el objeto que se tuvo en mira al tiempo de contratar. En tal evento será el deudor obligado a la destrucción, que es una obligación de hacer, o sea, básicamente la obligación de no hacer se transforma en una de hacer, destruir lo que está hecho, o autorizando al acreedor para que lleve a expensas del deudor aquella destrucción. En caso contrario, la imposibilidad de destrucción o no siendo necesaria para lograr el objeto del contrato, la contravención hace responsable al deudor de la indemnización de perjuicios. O sea, se resuelve con indemnizar los perjuicios. Ahora bien, si dicho objeto puede obtenerse cumplidamente por otros medios, en este caso será oído el deudor que se allene a presentar o a prestarlo. El inciso final del 1555 agrega que el acreedor quedará de todos modos indemne, ¿no? O sea, no se le toca. Ello significa que cualquiera que fuera la solución que se dé a la infracción de la obligación de no hacer, el acreedor ha de quedar de todos modos libre de daño y perjuicio. Y así termina rápidamente el remedio contractual del cumplimiento forzado de la obligación, que en extremo llega a depender de qué obligación estemos hablando. Obligación de dar, ya vimos que se puede pedir forzadamente a través de juicio ejecutivo, con todos los requisitos del juicio ejecutivo, es decir, título ejecutivo, obligación actualmente exigible, no prescrita. Me falta uno, me parece, que es la obligación que sea líquida y liquidable. En el caso de las obligaciones de hacer, también se requiere título ejecutivo para que proceda, ¿no? Y básicamente, si no está determinado, tiene que estar determinado, determinable por lo menos. Y en las obligaciones de no hacer, bueno, en las obligaciones de hacer, perdón, se puede apremiar, se puede autorizar a otro a que lo haga y también indemnizarlo, básicamente transformarlo en una obligación de dar. Y en las obligaciones de no hacer, como veíamos, la idea acá es que no se haya hecho lo que se hizo, básicamente, ¿no? Entonces, lo que podemos hacer en este caso es la destrucción de lo hecho, ¿no? Digamos, convirtiendo una obligación de no hacer en una de hacer, pagándole a un tercero para que lo haga, o simplemente indemnizando los perjuicios en caso de imposibilidad. Y así quedamos.